Mantiene pagos en octubre, pero entrega cerca de 700 millones en efectivo a más de 100.000 personas en bonos en época electoral y populista. Derroche de bono climático deja excluida a la zona sur del país en plena emergencia y vulnerabilidad. Gobierno emite decreto para asegurar prestaciones a sus empleados en caso de perder elecciones. Libre busca controlar la observación electoral que hará el CNA, advierten sectores mientras el FOSDE aboga por su independencia. Por mayoría de votos, el Consejo Nacional Electoral veta la participación rusa como observador internacional de las elecciones en Honduras. Hackean teléfono a magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral. Magistrada Barahona desmiente abandono de trabajo. Convocan a pleno este jueves. Diputado Cálix Bocanegra y Cardona en Zipizape por el tema de corrupción en el Instituto de la Propiedad. Trump evalúa ataques terrestres contra cárteles venezolanos. Venezuela resguarda frontera con Colombia. Cae líder del Tren de Aragua y Ecuador sacudido por atentados explosivos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 15 de octubre. La noticia del día es presentada por Claro. Honduras lo tiene claro, con la mejor red y la red más rápida de Honduras. La política fiscal del gobierno parece tomar rumbos contradictorios. De un lado reparte a diestra y siniestra más de 600 millones en efectivo a casi 100.000 personas como parte de un bono climático en época electoral, y de otro anuncia que no hará pagos este mes de octubre porque no tiene dinero y echa la culpa a la oposición en el Congreso que no le aprueba millonario endeudamiento internacional. Los economistas advierten de un populismo electoral peligroso donde se derrocha el dinero a manos llenas con fines electorales, mientras se postergan prioridades estructurales que tiene el país. En plena antesala electoral, el gobierno suspende los pagos alegando falta de fondos por la no aprobación de créditos en el Congreso y la emergencia climática, pero al mismo tiempo reparte más de 661 millones de lempiras en bonos a más de 94.000 familias. Tales argumentos parecen más un pretexto para utilizar fondos públicos para la campaña, cuestiona este académico. Es cierto que hay que atender la emergencia, que hay muchas personas damnificadas que necesitan ayudas puntuales, pero eso no debe servir de pretexto para utilizar los recursos y hacer proselitismo político. Desde sociedad civil consideran que la aprobación de créditos se ha convertido en un instrumento de presión y extorsión dentro del Congreso, mientras el ciudadano común paga el costo. Pareciera ser que quieren usar eso como mecanismo de extorsión para obligar que los congresistas les aprueben una cantidad de créditos, que ese es el argumento por el cual hay una parálisis supuestamente en el Congreso Nacional. Según este analista, el problema es que hay una agenda obstruccionista de la oposición al no aprobar los préstamos, y asegura que el bono es una prioridad como parte de la emergencia climática. Este bono se vuelve un elemento prioritario y el tema de las transferencias a las alcaldías queda entrampado en la voluntad política de los partidos y la agenda obstruccionista que en este momento hay en el Congreso. No obstante, desde el Partido Liberal aseguran que es injustificable culpar a la oposición y suspender los pagos, cuando el verdadero problema es la ineficiencia del gobierno para ejecutar los fondos disponibles. Así que el gobierno debe continuar con sus labores normales, porque tienen suficientes recursos sin ejecutar que perfectamente los pueden utilizar para cumplir con los compromisos que tienen con los diferentes proveedores y contratistas del Estado. La reprogramación de pagos afectará a proveedores, alcaldías y salarios, pese a que el gobierno recauda impuestos todos los días y mantiene más de 9.000 millones de lempiras en la cuenta de la Tesorería General de la República. Esta problemática refleja que hay una falta de planificación, politización y desorden en la administración pública, pues mientras se castiga a la población, se premia la política. Sara Carranza, Telenoticias.
El presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, Silvio Larios, lamenta que el actual gobierno haya entrado en modo electoral sin saldar las deudas con empresas constructoras, un monto que supera los 4.000 millones de lempiras. En total estamos hablando de 4.000 millones, que es un tema que sí va a generar mucho impacto, y considerando de que la cabeza de muchos de estos funcionarios ya está en modo campaña política, ¿verdad? Eso preocupa aún mucho más. Según Larios, la presidenta Xiomara Castro se cansó de inaugurar obras antes que entrara en vigencia la prohibición electoral. Lo paradójico, asegura, es que la mayoría de esos proyectos donde se cortó una cinta eran obras de constructoras privadas a las que no se les hicieron ni un pago de la deuda. La experta en finanzas públicas de la Asociación para una Sociedad Más Justa considera que es necesario que el gobierno explique cómo priorizó y focalizó la entrega del bono climático, porque se dejó excluida la zona sur del país, uno de los sectores más afectados y vulnerables por las lluvias. Cada año vemos el tema de la Costa de los Amates, es un tema lamentable, muchas personas pierden sus bienes y sin embargo no vemos una respuesta concreta por parte del gobierno. El tema de focalización es fundamental, muchas personas, y lo veíamos, como repito, el tema de la denuncia ciudadana, personas que no viven en zonas de vulnerabilidad y están recibiendo ese bono. Entonces hay que analizar y preguntarle al gobierno cuáles son los criterios de priorización para dar ese bono. La Secretaría de Desarrollo Social informó que los departamentos seleccionados para entregar el bono climático son Cortés, Atlántida, Lloro, Santa Bárbara, Francisco Morazán y El Paraíso. Agrega que esperan distribuir 661 millones de lempiras a 94.453 familias. La Red Hondureña de Educación Financiera calificó como populismo la propuesta de la candidata presidencial de Libri, Rixi Moncada, de eliminar la central de riesgo crediticio. Según la organización, la medida pondría en peligro la estabilidad del sistema financiero y aumentaría la morosidad, dejando a los bancos sin herramientas para evaluar a quienes le prestan. También advierte que democratizar la economía no significa eliminar controles, sino fortalecer las instituciones, garantizar transparencia y promover el acceso responsable al crédito. Además, señala que en un país con alta debilidad institucional como Honduras, suprimir la central de riesgos abriría espacio a la politización y al uso discrecional del crédito, afectando a los mismos sectores que se dicen querer beneficiar. Concluye que la propuesta puede sonar atractiva en el discurso, pero es financieramente insostenible y proyecta falsas esperanzas en sectores excluidos del crédito formal. Economía Hoy es presentada por el 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. El Banco Central de Honduras informó que al cierre del mes de agosto, la deuda externa del sector público cerró en 10.075 millones de dólares, lo que representa una disminución de 130 millones respecto a diciembre de 2024. La baja se debe principalmente a que los pagos de capital fueron menor a los nuevos desembolsos. Sin embargo, la reducción fue parcialmente compensada por el efecto del tipo de cambio, que incrementó el saldo en 91 millones de dólares. El Poder Ejecutivo publicó en el Diario Oficial La Gaceta este miércoles un decreto que autoriza reconocer la antigüedad laboral del personal activo y que laboró bajo la modalidad de contrato en una institución y que pasó a la modalidad de acuerdo de nombramiento en la misma institución donde prestó sus servicios por contrato, ya sea en el mismo puesto u otro distinto, siempre y cuando haya laborado de manera ininterrumpida por contrato y una vez finalizado su último contrato, inmediatamente haya sido nombrado mediante acuerdo de nombramiento. Según el decreto, el reconocimiento de antigüedad laboral no aplicará en el caso que el personal haya recibido el pago de su liquidación durante el tiempo laborado bajo la modalidad de contrato antes de iniciar bajo la modalidad de acuerdo de nombramiento o permanencia. El reconocimiento de antigüedad surtirá efectos legales únicamente para pago de cesantía y vacaciones y solo abarca para el personal de las instituciones que administraban su recurso humano fuera del régimen de servicio civil e hicieron su transición al mismo.
En el marco de la Asamblea de la Organización Internacional del Café y justo cuando este miércoles se conmemora el Día Internacional de la Mujer Rural, se ha desarrollado la Expo Café Mujeres con el objetivo de fortalecer el liderazgo de las mujeres que se involucran en este rubro en el país y que aspiran a una mayor participación, así como a consolidar su autonomía económica e incidir en el desarrollo sostenible del sector cafetalero hondureño. El Día Internacional de la Mujer Rural se conmemora cada 15 de octubre y en el marco de la Asamblea de la Organización Internacional del Café se les ha dado un espacio a caficultoras hondureñas orientado a fortalecer sus capacidades y visibilizar su aporte en la cadena de valor del café en Honduras. La situación de las mujeres productoras de café en Honduras está en ascenso. Tenemos más mujeres que están comercializando su café. De hecho, tenemos mujeres que ya están exportando con sello de manos de mujer. Entonces, este movimiento que se ha hecho inclusivo está funcionando en el marco del cumplimiento de la EUDR, donde exigen salvaguardas sociales. Estamos listos y preparados para cumplirlos. Cifras oficiales del Instituto Hondureño del Café registran que un 20% de los productores del grano en el país son mujeres, con una cifra que supera las 20.000. Y aunque los avances son significativos en el rubro, también enfrentan retos, como el de lograr mayores oportunidades de liderazgo en la caficultura nacional, entre otros. Hay varios desafíos, ¿verdad? Primero, acceso a educación, que es lo más importante para que nosotros podamos producir café de alta gama. Segundo, el acceso a financiamiento. Hoy nos están matando esos elevados intereses que nos están poniendo. Y las garantías, creo que las garantías, ese es un tema que tiene que ir a las mesas de las personas que nos están dirigiendo, porque no tenemos garantías. Entonces queremos producir, pero las garantías están siendo una limitante. Aún así, no se detienen en su lucha de visibilizar su trabajo y fomentar la innovación, calidad y competitividad de la mano de la cooperación internacional. De este taller que nosotros hoy estamos haciendo, vamos a identificar el monto exacto, pero podríamos hablar entre un monto relativamente accesible para el gobierno, que serían entre 10 o 20 millones de dólares, dependiendo de la necesidad que logremos captar en este taller tan importante de diálogo con las mujeres y entender realmente cuáles son las brechas, porque si bien una parte importante es el acceso al crédito, también existen otras brechas, como ser la tenencia de tierras. En Honduras, la caficultura es el sustento de más de 120.000 familias y aunque el rubro históricamente ha sido liderado por hombres, ya registra una creciente participación de las mujeres. Antes de desarrollar esta noticia, en nuestra sección del emprendedor le invitamos a conocer la Casa de los Anturios en Ciguatepeque. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Viendo la necesidad que su hogar ocupaba un ingreso extra, doña Marcia miró en la venta de plantas una oportunidad de ingresos que se fue extendiendo cada vez más. Mis hijas pequeñas en la escuela y yo veía la necesidad de generar algo, de generar, ayudarle a mi esposo y no encontraba la manera cómo. Y empecé a sembrar y la gente pasaba y me decía que le regalaron una ramita y yo le decía, ahí tengo unas bolsitas a lempiras y la gente me las compraba. Aunque su nombre es Anturios, es una variedad de plantas y servicios especializados en jardinería que usted puede encontrar en este variado mundo de hermosas plantas. Para jardinería tenemos todo lo que está en tendencia. Almendros de Madagascar, eugenias con sus podas de 8 o 10 pelotas. Ubicado sobre la carretera internacional CA5, pero usted puede contactarles en sus redes sociales y su número de celular 9853-6652. Nosotros estamos en Facebook como la Casa de los Anturios, estamos en Instagram, estamos en TikTok, 9853-6652 es el número de la Casa de los Anturios. La Casa de los Anturios, un fresco emprendimiento. Desde la ciudad de Ciguatepeque para Telenoticias, Omar Valenzuela. En Educación Financiera compartimos más consejos para que su patrimonio personal crezca al mismo tiempo que el de su empresa.
Educación Financiera es presentada por Banpaís, que enfocado en la innovación y comprometido con tu desarrollo, acompaña tu visión para que cruce fronteras, juntos hacia adelante. Invierte en educación financiera continua. Lea libros y siga podcasts o expertos financieros cada trimestre. Cuando pueda, consulte con un asesor profesional con experiencia en negocios emergentes. Proteja su patrimonio con seguros y estructuras legales. Asegure su negocio con seguros de responsabilidad civil. Considere también seguros de vida o incapacidad y planes de sucesión. Aprenda cuándo reinvertir y cuándo ahorrar. Establezca un porcentaje claro de las ganancias para reinversión, ahorro personal e impuestos. Reinvertir debe ser estratégico. No todo debe volver al negocio. El Tribunal de Justicia Electoral denunció que el teléfono celular del magistrado presidente Mario Flores Urrutia fue hackeado, vulnerado por terceras personas, lo cual constituye un acceso no autorizado. El Tribunal de Justicia Electoral advirtió que toda comunicación, mensaje o publicación emitida por el número telefónico de Flores Urrutia o medios asociados carece de validez oficial. Asimismo, añadió que todos estos mensajes no representan la posición del presidente del Tribunal de Justicia Electoral. El hackeo se produce días después de que el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral por mayoría aceptara una apelación con suspensión del acto reclamado introducida por los abogados del diputado Jorge Cálix para dejar en suspenso la impresión de papeletas a nivel electivo de diputados en el departamento de Olancho, en tanto no se conozca y resuelva su caso para ser inscrito o no en la papeleta. Luego que el magistrado Mario Morazán denunciara en el programa Frente a Frente que la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral Miriam Barahona había abandonado sus funciones desde el pasado 10 de octubre, la magistrada respondió categóricamente a través de un comunicado oficial en donde señala que no ha abandonado en funciones y cuenta con la autorización formal del Pleno de Magistrados para realizar teletrabajo entre el 13 y el 24 de octubre, desarrollando las actividades de su despacho, participando en sesiones administrativas o jurisdiccionales que se convoquen a través de la plataforma Zoom. Barahona explicó que esta modalidad de trabajo fue decretada a todo el personal del Tribunal de Justicia Electoral debido a la situación de emergencia nacional que enfrenta la capital y el país por la lluvia, desastres naturales y disturbios tropicales. La magistrada rechazó categóricamente cualquier señalamiento que afirme lo contrario y aseguró que dispone de correos electrónicos y registros que evidencian el trabajo que ha estado desarrollando durante este periodo. Han sido convocados los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral para una sesión este jueves a la 1 de la tarde, una sesión que puede tener resultados muy importantes en toda esta problemática que estamos viviendo previo al proceso electoral del país. Seguimos con nuestra agenda informativa. En efecto, el presidente del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Flores Urrutia, convocó al Pleno para este jueves a la 1 de la tarde y advirtió que si alguno de los magistrados titulares no asiste, recurrirá a los suplentes para evitar paralizar la justicia. Señaló que la inasistencia será vista como una falta de respeto al pueblo hondureño. La sesión abordará casos de alto impacto, entre ellos el de Jorge Cálix. Flores Urrutia recordó que los magistrados tienen la obligación de cumplir con su cargo y que su salario y juramento los comprometen a responder al país. Pese a la advertencia, confío en que todos harán acto de presencia. El Tribunal de Justicia Electoral pasa por su peor momento en su tierna vida institucional, pues a la falta de presupuesto ahora se agrega la crisis interna con dos versiones opuestas de sus magistrados. La preocupación afuera es que será este ente quien defina los reclamos postelectorales, incluso una diferencia en la papeleta presidencial. Mire, no solo es que va a conocer casos y resolver conflictos electorales, incluso puede terminar resolviendo la elección general. El Tribunal de Justicia Electoral podría terminar resolviendo quién es el presidente del país.
Un sector de la oposición política es del criterio que la crisis institucional del Tribunal de Justicia Electoral es premeditada y viene del partido en el poder, desde donde temprano se habría orquestado un proyecto político partidario para desmontar y descalificar este ente, que será el que conocerá y resolverá los reclamos día después de las elecciones generales. La solicitud de observación electoral que hizo llegar al Consejo Electoral el gobierno a petición de Rusia para las elecciones generales del 30 de noviembre ha sido rechazada en el Pleno del Consejo Nacional Electoral, luego que el tema se votara 2-1 en la sesión realizada la noche del martes. Por su parte, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, posteó el siguiente mensaje: datos sobre observación electoral de las próximas elecciones generales 2025. Se ha certificado la aprobación de un total de 43 organizaciones nacionales y 25 organizaciones internacionales. Esto, además de la participación de acompañantes y visitantes internacionales. Seguimos firmes hacia las elecciones generales transparentes, limpias y confiables, acotó Hall. Así que la observación rusa ha sido rechazada por el Consejo Electoral. La consejera del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, solicitó al Departamento de Asesoría Legal del CNE un dictamen legal urgente respecto al proceso de adquisición de kits satelitales, internet y routers para garantizar la conectividad en los centros de votación durante las elecciones generales de noviembre. Según la funcionaria, desde el sábado 2 de octubre existe un informe técnico que recomienda la adjudicación del proceso, pero el tema sigue sin resolverse en el Pleno de Consejeros. Denuncia que en lugar de avanzar se emitió un dictamen anterior sin sustento jurídico que sugería declarar desierta la licitación, una acción que no ha sido justificada legalmente. López advierte que el prolongado retraso deteriora el recurso ya invertido y compromete el cumplimiento del cronograma electoral. Además, recalca que esta licitación fue convocada en cumplimiento del artículo 143 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado. Por eso pidió al Departamento de Asistencia Legal que emita su dictamen en un plazo no mayor a 18 horas, ante la urgencia de tomar decisiones técnicas que garanticen la transmisión segura de resultados y la transparencia del proceso. 11 días ya de haber dado mi voto y todavía sigue sin adjudicarse. Esta denuncia de la consejera electoral Cosette López solo demuestra que desde lo interno del Consejo Nacional Electoral se sigue generando incertidumbre a 45 días de las generales, al no adjudicar el contrato de la empresa que resultó favorecida para brindar el servicio a más de 1.700 centros de votación que no cuentan con señal de internet para dar los resultados el 30 de noviembre. Y esto pues pone en precario lo que es el cronograma de la implementación del TREP, el cual debe ser funcional porque debe transmitirse estas actas de todos estos centros de votación que son en las zonas rurales, porque eso es lo que va a generar la confianza el día de la elección y también la transparencia en el proceso. El candidato a diputado y presidente del Partido Demócrata Cristiano, Godofredo Fajardo, se pregunta qué hay detrás de esa manipulación en ese proceso de conectividad. Genera muchas alarmas porque no entendemos por qué no se adjudica el contrato y se procede a la firma si ya tenemos un ganador. ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuál es la tardanza? ¿Cuál es el plan oscuro que está atrás de evitar la adjudicación y la firma del contrato para garantizar conectividad en 1.700 centros de votación? Telenoticias conoció que el retraso en la adjudicación del contrato de conectividad es porque se quiere favorecer a la empresa Smartmatic, la cual solo ha logrado adjudicarse el contrato del proceso de la biometría. Asimismo, se conoció que se ponen obstáculos para la instalación de mecanismos de seguridad de las maletas electorales y a la empresa CGTS, que realizará la auditoría del proceso, última que expuso a través de una carta que no había ambiente y voluntad para garantizar su trabajo en el CNE. La auditoría no puede ser simbólica, la auditoría debe ser sin restricciones, se le debe dar todo el acceso a la empresa auditora, debe ser integral en todas las etapas del proceso, así lo establecen los estándares internacionales. El candidato alcalde del Distrito Central por el Partido Liberal, Eliseo Castro, considera que nadie puede estar por encima de la democracia y de la ley electoral, por lo que el Ministerio Público debe de actuar en contra de los que boicotean las elecciones. Le toca a las autoridades investigarlo. ¿Dónde está el Ministerio Público? ¿Dónde está la investigación
de las irregularidades o hasta delito en este tipo de situaciones, porque hay delito electoral cuando alguien pretende trastocar la democracia de nuestro país. El tiempo se agota y con cada retraso crece la incertidumbre sobre un proceso que se exige sea de calidad y que los resultados generen confianza a la población. El Pleno del CNE debe pisar el acelerador en estos temas y resolverlos de inmediato para no seguir sembrando dudas e incertidumbre al proceso electoral de noviembre. José Andino, Telenoticias. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, convocó para este viernes 17 de octubre a las 12 del mediodía a la Junta Directiva y jefes de bancada de ese poder del Estado para discutir el retorno de las sesiones legislativas y buscar los consensos de los temas para agenda de esas reuniones, entre ellos la aprobación de varios préstamos y los presupuestos del Tribunal de Justicia Electoral y de Política Limpia. La posibilidad de una autoconvocatoria de los diputados de oposición en el Congreso, si bien es una potestad que les otorga la Constitución, las opciones de tener los resultados deseados son pocas, opinan los analistas, pues deben lograr la mayoría calificada que no tienen y al final el oficialismo, minoría en legisladores, termina imponiéndose y no descartan que termine conformando una comisión permanente para aprobar las leyes que le convienen. El Congreso estamos en la obligación y en la responsabilidad por la democracia, por Honduras y por el pueblo hondureño, de convocar a una sesión extraordinaria. En efecto, la oposición política en el Congreso Nacional ya decidió autoconvocarse el próximo lunes o martes si el oficialismo no gira la invitación este fin de semana. La oposición debe considerar el camino de dejar sentado, de dejar elaborado y dejar el precedente de una autoconvocatoria para poder habilitar el periodo de sesiones ordinarias. Pero las autoconvocatorias no son nuevas. En el gobierno anterior se derogó el Código Penal más otras medidas que no tuvieron ningún efecto. En este periodo se hizo lo mismo y el intento terminó en zafarrancho con golpes, patadas y diputados heridos. Pueden hacerlo y es una medida de presión. Ahora, ¿cómo va a recibir el poder esta autoconvocatoria? ¿Se va a aceptar, no se va a aceptar? ¿Cómo se va a hacer la validez? Recordemos de que todo lo que sale del Congreso Nacional tiene que mandarse a publicar en la Gaceta. Aunque el artículo 190 de la Constitución y el 58 de la Ley Orgánica del Legislativo faculta a la mitad más uno de los diputados a autoconvocarse, los resultados de esta cita siempre son los mismos. El gobierno de turno se impone y lo aprobado termina en papel mojado. Son muchos los que creen que si el oficialismo ha sido atrevido y abusivo, la oposición política ha sido timorata y negligente, pero sobre todo complaciente con el partido de gobierno. La oposición ha sido como ingenua muchas veces o inocente, debería ser proactiva. Esta autoconvocatoria no era ahora, era desde hace muchísimo tiempo. La preocupación ahora es que la Junta Directiva filma las mismas escenas que en el 2023, cuando estiró la parálisis legislativa y de un plumazo impuso a la Comisión Permanente y a rajatabla también impuso al fiscal general. Hoy no podemos omitir desde la oposición lo que ya vivimos en el pasado, en el 2023, y que esa misma película y que esa misma ruta se está siguiendo hoy por Libertad y Refundación. Uno de los puntos a tratar el viernes, y ojalá que haya consenso, es que se prorrogue el periodo de sesión y podamos trabajar. Para la oposición política, los propósitos del oficialismo esta vez son mayores: llegar al final de la legislatura, nombrar la comisión permanente y tenerla lista para cualquier urgencia electoral que solo beneficia al Libre. Ulises Aguirre, Telenoticias. Bueno, hace algunos minutos estábamos informando sobre los reclamos de la consejera Cosette López sobre el asunto de la conectividad. El Consejo Electoral está invitando a participar en la contratación directa, adquisición de servicios de conectividad móvil a través de APN privado para uso de la implementación y operación del sistema de identificación biométrica en las elecciones generales de 2025. Rápidamente. Por medio de la presente remitimos la invitación a cotizar para participar en la contratación directa, denominado adquisición de servicio de conectividad móvil a través de APN privado para uso de la implementación y operación del sistema de identificación biométrica en las elecciones generales 2025. La contratación directa se efectuará mediante presupuesto para elecciones generales 2025
Decreto Legislativo número 42-2025 y demás leyes aplicables. Se adjuntan las bases de contratación, documento en donde se detallan las especificaciones, requisitos y condiciones que rigen el proceso en mención. Vamos. El Ministerio Público informó este miércoles que avanzan en la investigación sobre el checazo en Sedesol. En ese sentido, informaron que el equipo investigativo realiza una auditoría forense relacionada con el expediente. Trabaja en una pericia de vinculación que permitirá establecer conexiones entre los involucrados y los movimientos financieros, además de ampliar la investigación hacia otras personas, a quienes también se les ha solicitado información financiera. Asimismo, se está revisando el informe del Tribunal Superior de Cuentas con el propósito de identificar hallazgos que puedan ilustrar a la Fiscalía. El Ministerio Público afirma que no presentará requerimientos fiscales débiles, ni tampoco que no tengan el sustento probatorio, ya que esa práctica solo generaría impunidad para los involucrados. La denuncia del Instituto de la Propiedad, IP, contra Jorge Calix por presunta corrupción elevó el tono de la campaña al mezclarse acusaciones familiares y rencillas personales. El director del IP, Francisco Bocanegra, se llevó de encuentro a la esposa de Calix, dice que deben estar en la cárcel, en tanto el diputado Calix le pide pruebas y entra en la contienda otro protagonista en la historia del IP, el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona. El político soy yo, a mí atáquenme lo que quieran. El cruce de acusaciones entre el diputado liberal Jorge Calix y el secretario ejecutivo del Instituto de la Propiedad alcanzó este miércoles su punto más tenso, con denuncias que mezclan política, familia y presuntos actos de corrupción. Bocanegra señaló públicamente al exdirector del IP de haber favorecido a su esposa Camila Agüero con pagos provenientes de fondos del fideicomiso, incluso mostrando un supuesto cheque emitido a su nombre. Asegura además que tras hacerlo público, Calix lo amenazó de muerte, aunque reitera que el congresista incurrió en actos de corrupción durante su gestión. El problema de Jorge Calix, por lo cual me ha amenazado hasta de muerte y lo tengo grabado. Y no solo yo. Muchas personas escucharon cuando hoy le quitó el teléfono a la periodista y me amenazó de muerte. Pero el problema es que yo denuncié públicamente que se le pagó a muchas personas con dineros prohibidos de los fideicomisos. Ese dinero tenía que haber sido devuelto a la cuenta única del Tesoro en el Ministerio de Finanzas y posteriormente pedir su reincorporación al Instituto de la Propiedad, cosa que no se hizo, sino que se les pagó directamente. Y uno de esos ejemplos es el cheque de las prestaciones laborales de su esposa. Jorge Calix no sale del enredo por su inscripción como diputado por Olancho cuando le surge este nuevo caso. El diputado reaccionó con insultos y advertencias negando las acusaciones y acusando a Bocanegra de atacar a su familia por razones políticas. Poco hombre, cobarde, Bocanegra dijo que mi esposa iba presa y mostró un cheque, dando a entender que ella había recibido algún dinero indebido. Y ese cheque yo vine a demostrar aquí con documentos que es un cheque de prestaciones laborales, que responde a un cálculo de la Secretaría del Trabajo de este gobierno. Y eso es lo que muestra. Y ese poco hombre amenaza a mi esposa, dice que la va a meter presa, y el familión ahora, para tratar de frenarme a mí, quieren atacar a mi esposa y no lo voy a permitir. El episodio expone un nuevo enfrentamiento entre dos figuras con historia dentro del mismo Instituto de la Propiedad y refleja cómo las disputas personales y políticas se entrelazan con denuncias de corrupción en plena antesala electoral. Bocanegra está convencido de que Calix debe parar en la cárcel, mientras el diputado lo desafía a presentar pruebas contundentes para que el Ministerio Público proceda en su contra. Que me presenten el requerimiento fiscal, pues ya estuvo. ¿Cuántos años tienen de estar diciendo que tienen pruebas en mi contra? ¿Cuántos años? ¿Cuántas veces han ido? Dígamelo usted. ¿Por qué considera usted que no se le presenta el requerimiento? Porque no tienen una prueba. ¿Cuántas veces han ido? Dígame usted. ¿Han ido una vez, dos veces, tres? ¿Cuántas veces han ido? No sé nada y yo, cuando me dicen, yo voy, yo no tengo ningún problema. Yo no soy Valdías que se va a ir a Nicaragua a esconder. Yo aquí estoy. Bueno, primero como una bajeza, como un acto de cobardía. Acto digno de un marica, poco hombre. Segundo, pues persecución política porque no quieren que yo me inscriba. En esta escena también apareció el exsecretario de Sedesol, Carlos Cardona, quien como exmiembro del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad afirma que se dieron directrices a la Secretaría Ejecutiva para la eliminación de los fideicomisos, tema que hoy investiga el Ministerio Público. Jorge dice que se defiende diciendo que el Ministerio de Trabajo le hizo el cálculo, es que nadie está
poniendo en tela de juicio lo del Ministerio del Trabajo, porque en primer lugar el Ministerio de Trabajo no le importa quién pague, sino que solamente hace el cálculo. El problema fue de dónde sacaron ese dinero. Lo sacaron de la UCP, que la presidenta de la República en junio del 2022 prohibió la utilización de los fondos de esos fideicomisos. Lo sostengo aquí en China, hoy, mañana y siempre. Allí no solamente él es autor intelectual, sino que también material de muchas irregularidades que se hicieron. El caso revive viejas tensiones en una institución marcada por la opacidad y las pugnas internas y que vuelve al centro del debate por el manejo de los fideicomisos y las heridas políticas que aún siguen abiertas. El futuro político de Jorge Calix sigue en suspenso. Su caso ya involucra al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal de Justicia Electoral y hasta el Ministerio Público, en medio de una cadena de decisiones y recursos que mantienen en vilo el proceso. Lo que está en juego va más allá de una simple inscripción, pues según los analistas, pone a prueba la independencia de las instituciones y revela cómo los intereses partidarios siguen marcando el pulso de la justicia electoral en Honduras. La incertidumbre sigue marcando el futuro político de Jorge Calix. Su solicitud de inscripción continúa en suspenso, un retraso que según esta analista jurídica evidencia la fragilidad institucional del país, donde las decisiones parecen responder más a intereses político-partidarios. Todo funciona por intereses políticos meramente partidarios, de querer imponer una agenda partidaria, de manera que X persona, en este caso el señor Calix, no pueda participar en elecciones generales. Tras semanas de silencio, el CNE se vio orillado a tomar una decisión, rechazando por unanimidad la participación de Jorge Calix. La resolución llegó después de que su defensa legal acudiera al TJE, instancia que ya había ordenado suspender la impresión de la papeleta por Olancho mientras se define el caso. La medida fue objetada ante la Fiscalía por el magistrado de Libre Mario Morazán, reforzando la percepción de que el desenlace será más político que jurídico, según este dirigente liberal. Ahí es cuando realmente se irrespeta la institucionalidad, se deja de lado lo que es la argumentación jurídica, el ordenamiento jurídico en que el país tiene que estar sometido a intereses políticos personales, y eso realmente hace que Honduras pierda credibilidad. De hecho, el Ministerio Público entró de lleno en la controversia electoral al solicitar al TJE a través de la Unidad Especial contra Delitos Electorales toda la documentación relacionada con la sesión del pasado jueves, en la que se aprobó la medida cautelar que mantiene viva la posibilidad de inscripción de Jorge Calix. No es un caso menor, sino el de un diputado que busca reelegirse para proyectarse hacia la presidencia del Congreso. Una aspiración que incomoda a sectores oficialistas y, según el presidente de la coalición patriótica, también genera resistencia dentro de algún sector liberal. Están viendo qué tanto les puede afectar que Jorge Calix pueda llegar al Congreso Nacional y pueda correr por una presidencia del mismo. Y entonces, si ven que no les conviene, pues sencillamente van a dejarlo fuera. El Pleno del Tribunal de Justicia Electoral no prevé emitir un fallo esta semana, confirmó a TN5 el magistrado Mario Flores Urrutia. Atentos, porque mientras nuestra política, nuestras elecciones, nuestra democracia está impregnada de estos zipizapes cada 4 años, mañana en Frente a Frente le vamos a decir a todos los políticos de Honduras dónde está Honduras en desarrollo humano. Mientras ellos debaten otras cosas, esta es la realidad del país. En la cola en cuanto a desarrollo humano, Costa Rica nos supera, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, y ahí aparecemos nosotros en la cola de la región, 133 lugar en desarrollo humano. Este jueves en Frente a Frente les diremos el costo de la corrupción en el país. Honduras se ubica entre los 25 países más corruptos del planeta. No me alegro de esto, me da vergüenza.
Pero mientras debatimos en interpretaciones de la ley para provecho partidario, les diremos cómo está el Estado de Derecho de Honduras. Solo lo comparamos con el resto de países centroamericanos. Costa Rica con 0.70, Panamá 0.59 y Honduras a la saga con 0.39. Este jueves en Frente a Frente, reflexivo, les diremos que Honduras se mantiene entre los países más desiguales de América Latina y comparado con Centroamérica, en la cola. Este jueves en Frente a Frente, mientras nuestros políticos hacen circo por sus ambiciones e intereses partidarios, les diremos cómo está la pobreza dimensional en la región, en la cola. Este jueves en Frente a Frente, a partir de las 7, aquí por El Líder, les diremos que en efecto hay menos homicidios en Honduras, pero aún sin paz. Menos homicidios, pero aún sin paz. Les hablaremos de las diferencias en el nivel de paz en todos los países. Este jueves les diremos que entre los países más vulnerables al clima, miren ustedes, en la cola. Este jueves en Frente a Frente, un punto de inflexión para nuestra élite política, para los candidatos que no quieren debatir sobre los problemas estructurales del país. Les diremos cómo estamos ubicados en el mundo y sobre todo en la región, para ver si logramos que cambie la campaña, que cambie el discurso, que cambie el debate. Y me disculpan la palabra, que agarren huevos nuestros candidatos presidenciales de debatir sobre los problemas estructurales de Honduras y no sobre las nimiedades y las confusiones que surgen a partir de sus mezquinos intereses. Atentos. Luego de que algunos sectores cuestionaran el nombramiento de Nelson Licona como coordinador del Consejo Nacional Anticorrupción por considerar que podría debilitar la lucha contra la corrupción, la candidata presidencial del Partido Libre, Rixi Moncada, rebatió esos señalamientos y defendió la independencia del organismo. Yo no creo que la lucha anticorrupción gire alrededor de una persona como Nelson Licona y de una comisión, CNA, ¿verdad?, del Consejo Nacional Anticorrupción. La lucha anticorrupción en este país gira alrededor de la decisión política para combatir a ese grupo económico que tiene secuestrado Honduras. Por su parte, el candidato presidencial del Partido Nacional, Riyad Fura, consideró que se trató de una decisión democrática y dijo que respeta el proceso interno de la institución. Sí, al final es por votación todos sus miembros y lo escogieron a él, ¿verdad? Ellos sabrán por qué lo escogieron. El debate refleja cómo el tema del Consejo Nacional Anticorrupción vuelve a ocupar un papel central en la agenda política en un momento en que la transparencia será uno de los grandes retos para quien llegue a gobernar Honduras. El cambio de coordinación en el Comité Ejecutivo del CNA no solo pone un mayor acento a su lucha anticorrupción, también plantea desafíos en torno al papel que jugará esta instancia civil en la labor de veeduría del proceso electoral, en donde los estudiosos de la política creen que Libre buscará desde el CNA instalar su propia narrativa de la observación y sus resultados. No deja de ser un relevo inesperado en la coordinación del CNA que despierta suspicacia, dado el papel clave que el organismo desempeñará como observador en las generales según este analista, para quien queda la sensación que Libre buscará marcar su versión sobre los resultados y el desarrollo del proceso. Hay un interés manifiesto de controlar la observación electoral también. Esperamos que ese tipo de acciones no se vayan a dar y si se dan, la directora ejecutiva del CNA sea enfática en denunciar cualquier intromisión que vaya encaminado a que la observación electoral pueda tener un sesgo o tratar de incidir en el informe final.
Y es que hasta antes del nombramiento del director ejecutivo de la MON, Nelson Licona, el CNA no contaba con la simpatía de Libre ni de su representante ante el CNE, quien incluso pidió vetarlo de la observación electoral. Ahora, con su llegada, indica Madrid, el discurso oficialista parece dar un giro, pues confían en que el CNA recupere su verdadera esencia. Pero este diputado de Libre defiende el relevo de Licona y asegura que el CNA, como otras organizaciones, están facultadas para observar el proceso conforme al reglamento. No es sectario políticamente, no pertenece al partido de gobierno y eso creo que le da una autoridad ética, moral, para llevar un buen papel en el CNA y pueda, además de ser observador en las elecciones, también sacar a luz muchos actos de corrupción que el CNA anteriormente mantuvo silencio. Aunque es de recordar que el CNA ha cuestionado varias disposiciones del reglamento de observación, entre ellas la prohibición de pronunciarse sobre temas controversiales o emitir declaraciones antes de entregar su informe oficial, el cual debe ser revisado previamente por el CNE. Al final, las actuaciones del CNA durante el proceso electoral no pueden estar condicionadas a la voluntad del coordinador, advierte esta socióloga, al recordar que Nelson Licona funge únicamente como un enlace encargado de dar seguimiento a las resoluciones aprobadas por la Asamblea General para su ejecución por parte de la dirección ejecutiva. La duda es si van a respetar los reglamentos y las leyes del CNA o si van a querer imponerse como lo han hecho con otras instituciones. El Consejo Anticorrupción se mantendrá en el centro del debate, justo cuando su rol como veedor será determinante para evaluar la transparencia del proceso electoral de noviembre. Tras audiencia de declaración de imputado en el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés a petición fiscal, resolvió imponer la medida cautelar distinta a la detención a Darling Valentín Mejía Castro, señalado del delito de homicidio imprudente y lesiones imprudentes en perjuicio de Daira Siloé López y Jefferson Sebastián Serrano, así como el resto de los menores que viajaban como pasajeros en la mototaxi conducida por Elder Velázquez González cuando se registró el accidente en la aldea San Marcos en Omoa. El imputado también es acusado por el delito de conducción temeraria en detrimento de la seguridad vial del Estado de Honduras, mismo ilícito por el que deberá responder el conductor de la mototaxi, que aún se encuentra hospitalizado y bajo custodia policial. Ahora el conductor de la camioneta deberá cumplir con las medidas cautelares de presentación periódica ante el juzgado de Omoa y se le prohibió salir del país. La periodista Kenia Chinchilla nos informa que pobladores de Milla 3 en Omoa protestan para que se investigue al responsable del accidente y según vecinos, una mujer conducía la camioneta que provocó el accidente donde murieron 2 escolares. Adelante. Muchas gracias, licenciado Renato Álvarez y Cristina. En los estudios principales aquí en la zona norte del país informamos acerca de una protesta que se mantiene en la carretera a la altura de Milla 3 en Omoa Cortés. Este grupo considerable de personas han bloqueado la carretera exigiendo a las autoridades que por favor se investigue a una tercera persona que según ellos era una mujer la que iba conduciendo esta camioneta que provocó un grave o trágico accidente en ese sector en donde murieron 2 escolares y al menos 8 personas resultaron con lesiones graves. Así que este grupo de personas permanece en este sector en una protesta bloqueando la carretera y exigiendo a las autoridades del Ministerio Público por favor respondan a esta queja. Nuestro reporte a esta hora con ustedes nuevamente a los estudios. Duras críticas ha recibido el conductor de una motocicleta de carga con 7 personas en una calle abierta, acción que no justifica la pobreza y que la policía debe actuar con mano dura para aplicar la ley a fin de evitar nuevos hechos por lamentar, como el sucedido con los menores que murieron luego que una mototaxi chocara con un carro de carga pesada en Cortés. Una fotografía rápidamente viralizada ha puesto en el ojo del huracán a un motociclista cuya imprudencia ha sido calificada de abusiva
En la imagen se observa cómo el conductor pone en riesgo la vida de al menos 5 pasajeros, algunos escolares, al transportarlos sobrecargados. Una acción que, según la defensora de derechos humanos, Angélica Milla, carece de cualquier justificación. A pesar de que sentimos la empatía por las razones económicas que orillan a la gente a tomar estas decisiones de transporte, definitivamente constituye un peligro tremendo para los niños. Evidencia fotográfica en poder de las autoridades de tránsito que suponen fue tomada en el área rural, donde el abuso es mayor por la poca presencia policial. No obstante, cuestionan la falta de conciencia de los adultos, que muchas veces se escudan en la pobreza. Acusan a la pobreza para hacer ciertos actos que ponen en peligro tanto su vida como las de terceras personas. Por lo tanto, les pedimos a las personas que actúen de manera consciente, que no violenten la normativa, porque están poniendo en peligro sus seres queridos, sus propias vidas y las vidas de terceros. Pero la indignación no solo se dirige al motociclista. La crítica hacia las autoridades de vialidad y transporte no se han hecho esperar. Este analista señala que no se explica cómo las autoridades alegan una supuesta escasez de oficiales en las calles, cuando la presencia policial es notable cada fin de semana. El tránsito ha sido la unidad más deficiente de la policía. Normalmente ellos son famosos porque se dedican a detener bolos y a multar a la gente y a quitarle la licencia, pero cuando tú tienes un accidente de tránsito, prepárate porque van a ser 4 o 5 horas para que lleguen. Para evitar más tragedias donde se ven involucrados niños, no solo es necesario que tránsito sea más riguroso, sino que los conductores deben tomar conciencia de sus actos. Orly Martínez, Telenoticias. Las alertas continúan activas en Honduras. Copeco mantiene alerta roja por 24 horas adicionales al Distrito Central y suma a esta categoría los municipios de Alianza en Valle y Marcovia en Choluteca, debido al considerable crecimiento de los ríos Choluteca y Huascorán. 9 departamentos permanecen en la alerta amarilla. El balance de las intensas lluvias se agrava. Ya son 13 personas fallecidas y más de 600 personas se encuentran refugiadas en albergues en el Distrito Central. Las autoridades reconocen que la incidencia de emergencia se incrementa con comunidades incomunicadas, inundaciones y socavones reportados en diferentes zonas del país. Haremos un corte el fin de semana de toda la información que se requiere. El lunes yo estaré pidiendo cita con la presidenta de la República, Xiomara Castro, para hacerle un informe pormenorizado y también validar qué apoyos podemos tener por parte del gobierno central para poder atender las múltiples incidencias que se han tenido, sobre todo las que tienen que ver con temas de infraestructura y también las que tienen que ver con temas de atención humanitaria. Recordemos que la zona, por ejemplo, de las aldeas, que las calles son de tierra, se han visto enormemente afectadas. Ya tenemos maquinaria trabajando en distintos puntos, pero una vez que tengamos el corte de la información, queremos dar ese informe total tanto a Copeco, a la presidenta, para poder garantizar que tenemos la capacidad real de atender las incidencias y que la ciudad, desde las aldeas, Tegucigalpa y Comayagüela, puedan volver a la normalidad. Los equipos de emergencia trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana para atender las necesidades de la población afectada, pero las autoridades son claras, no hay que bajar la guardia. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Inicio presentándoles lo siguiente. Estos mapas nos están indicando las posibles trayectorias de una tormenta que se estaría formando a mitad de la próxima semana. Desde ya queremos tenerlos pues bien informados acerca de esta posibilidad. Por ahora es una posibilidad. No queremos alarmar, sino que más bien usted tome medidas preventivas si vive en zonas vulnerables, porque hay algunos modelos meteorológicos que mueven este sistema hacia el Caribe, otros lo mueven directamente hacia el territorio hondureño. Entonces, desde que hay una posibilidad y que la NOAA nos está diciendo que hay un 40% de posibilidades que se mueva hacia nosotros, entonces tenemos que estar muy alertas, porque pues la meteorología en este momento y las temperaturas cercanas a Centroamérica están altamente cálidas, las temperaturas oceánicas, entonces la posible formación de estos sistemas es posible, definitivamente. Entonces, por eso es que estamos dándole paso a paso seguimiento a estos sistemas. Una onda tropical, la número 38, se ha movido sobre nuestro territorio, está dejando pues algunas lluvias y un remanente en la parte trasera. ¿Qué va a suceder en esta jornada de jueves? En el occidente así se moverán las precipitaciones en todos los departamentos
departamentos occidentales, con posibilidades altas de precipitación. Mientras en la parte central, Tegucigalpa, Comayagua, en la zona oriental, Yure, estos puntos deben esperar precipitación. Vamos al sur, aquí nos encontraremos también con posibilidades por encima del 90% en Choluteca, Nacaome con un 83%, en la parte norte también con posibilidades en el departamento de Atlántida, algunos municipios, y también hacia el departamento de Colón, posibilidades hasta del 83%. Y los acumulados justamente nos están graficando y están aumentando en estas próximas 24 horas, ratificando estas posibilidades de precipitación y que se van acumulando sobre lo ya acumulado. Mientras el oleaje a la salida del Golfo de Fonseca estará bastante normal de 1.6 metros y por debajo de 1 metro en el litoral caribe hondureño. Las temperaturas aquí en el centro con 27 grados, en la zona sur 31 las máximas, 32 en el Valle de Sula, 31 en puntos de Santa Bárbara, en la porción oriental con 30, así que son temperaturas bastante pues normales. Mientras el índice ultravioleta pues ya se dispara un poquito y llega a 11 para las 12 del mediodía para esta jornada aquí en el centro y 10 en la zona sur. Así que tome en cuenta este pronóstico y cuídese mucho. Siempre queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar. Feliz noche. Las 5 de TN5. TN5 son presentadas por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. Aprovecha 50% de descuento en aros seleccionados y cuida tu visión con estilo. Gobierno retiene pagos en octubre, pero entrega cerca de 700 millones en efectivo a más de 100.000 personas en bono en época electoral y populista. Derroche de bono climático deja excluida a la zona sur del país en plena emergencia y vulnerabilidad. Libre busca controlar la observación electoral que hará el CNA, advierten sectores, mientras el FOSDE aboga por su independencia. Por mayoría de votos, el Consejo Nacional Electoral veta la participación rusa como observador internacional de las elecciones en Honduras. Trump evalúa ataques terrestres contra cárteles venezolanos. Venezuela resguarda frontera con Colombia. Cae el líder del Tren de Aragua y Ecuador sacudió por atentados explosivos.